Bueno, buenas tardes a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un placer volver a saludarlos. En nombre de... ¿se escucha, verdad, María Emilia? Sí, perfecto, perfecto. Bueno, perfecto. En nombre de todo el Comité de Educación Continua, en nombre de la dirección de este curso y del Comité de Radiofarmacia, les damos a todos ustedes las bienvenidas a esta tercera sesión de este interesantísimo curso. A modo de introducción, como siempre, les recordamos que las sesiones están siendo grabadas para su posterior publicación en el canal de YouTube del Comité de Educación Continua. También les damos los vínculos en el propio material del curso, en la plataforma Classroom, para que ustedes puedan acceder a revisar y repasar la excelente presentación que vamos a tener el día de hoy, al igual que las anteriores. Por lo cual tienen que hacer su aceptación en el permiso de grabación del día de hoy. Como modo de anuncio, como siempre, recordarles que al final de la clase, cualquier tipo de aspecto administrativo del curso se quedan con el Comité de Educación Continua, así podemos liberar a la expositora y a la dirección del curso. Les recordamos a todos que por favor mantengan durante el transcurso de la sesión sus micrófonos silenciados. Por defecto están silenciados, es decir, que cuando se abre algún micrófono es porque alguien lo abrió voluntariamente. Es muy difícil para nosotros en tal audiencia como tenemos de más de 200 personas, estar individualizando qué micrófono es el que está abierto, y silenciar todos significaría silenciar también a la expositora. Así que les pedimos eso, dejemos los micrófonos abiertos para el fin de la sesión. Y por último, comentarles que a diferencia de las dos sesiones previas, la sala de chat está disponible solo para intercambio con los coordinadores y con los anfitriones de esta reunión. Todos los mensajes que ustedes quieran hacer llegar nos van a llegar a nosotros como Comité de Educación Continua, a la dirección del curso, a la doctora María Emilia Tejería y también a la excelente disertante que tenemos el día de hoy. Así que, como siempre, pueden utilizar el chat para hacernos llegar las preguntas a la expositora y a la dirección, pero no así para saludarnos entre nosotros mismos. Sin más, le doy a todos ustedes la bienvenida y le cedo la palabra a María Emilia, que María Emilia va a conducir la sesión del día de hoy y presentar a la expositora. Bueno, buenas noches a todos. Un gusto estar de nuevo con ustedes en una nueva sesión de este interesante curso que estamos llevando a cabo gracias al Comité de Educación Continua y el Comité de Radiofarmacia de las BIM. Es un honor para mí presentar a Carolina Posch, vecina, amiga de la República Argentina. Carolina es bioquímica, es farmacéutica, tiene una especialización en radioquímica y en aplicaciones nucleares. Y desde 2012 a la fecha se trabaja en la planta permanente de la Comisión Nacional de Energía Atómica. También es docente en la Universidad de San Martín. Carolina tiene diversas presentaciones en congresos nacionales, tiene pasantías y especializaciones tanto en el país como en el exterior. Y en el día de hoy nos va a presentar un tema que para mí es muy importante. A mí me gustan mucho los documentos, quiero aclararlo. Pero bueno, justamente cómo tiene que ser la documentación en la radiofarmacia, un tema súper importante que, bueno, los invito a disfrutarlo a manos de Carolina. Una aclaración, como decía Ismael, hemos, bueno, cancelado el chat, solo van a poder chatear con nosotros, los directores, o con Carolina o con Ismael. Al finalizar la clase vamos a intentar contestar la mayor cantidad posible de preguntas, dependiendo del tiempo, pero quiero que se queden tranquilos porque todas esas preguntas que queden sin contestar las vamos a tomar porque tenemos una clase de repaso el 4 de julio y ese día van a contestarse absolutamente todas las preguntas que hayan quedado sin contestar y obviamente las dudas que surjan en ese momento, ¿sí? Pedirles por favor que traten de preguntar dudas solo del curso, ¿tá? Porque al finalizar este curso Ismael les va a dar una encuesta para que ustedes puedan presentar los futuros temas que quieren que se traten, pero vamos a contestar preguntas solo del curso, o sea, de las buenas prácticas en la radiofarmacia hospitalaria. Sin decir más nada, los dejo a manos de Carolina, disfruten la clase y bueno, esta oportunidad que nos da de hacer una mejor radiofarmacia entre todos. Gracias, Carolina.
Bueno, María Emilia, muchas gracias por la presentación. Buenas noches a todos. Es un poco difícil, repito un poco lo que dijo Priscila, son un montón, no estamos acostumbrados en Radiofarmacia a dar clases para tanta gente. Mis clases suelen ser muy charladas, muy informales, y esto de no poder tener un intercambio es difícil, más lo virtual, más bueno, y todo el tema de documentación no es un tema muy que a muchos les guste, así que bueno, nada, vamos a hacer lo posible para que no se me duerman en estas 2 horitas, y espero que yo traté de hacer una presentación bastante completa, tomando todas las referencias internacionales para que les quede un buen resumen de todo lo que se habla. Obviamente no está, digamos, faltan cosas, es un tema muy largo, muy complejo y no se puede abarcar en su totalidad, pero digamos que lo más importante yo creo que estaría, y que espero que les sirva. Obviamente, como dijeron los chicos, bueno, tomen nota de todas las preguntas que quieran hacerme. Yo no sé si no voy a poder ver el chat mientras hago la presentación, cualquier cosa María Emilia me interrumpe, si es algo muy importante que tengo que parar, yo paro, no hay problema. Les pido disculpas de antemano que hablo muy rápido, les prometo voy a tratar de serenarme, pero soy muy acelerada así, así que espero, y si en algún momento llego a ver que se abre un micrófono, les voy a avisar, no lo tomen a mal, pero para no perderme yo, a mí me figura quién se le abre, para que presten atención para cerrarlo, no lo tomen a mal, es solo porque como que me pierdo si no. Así que bueno, voy a poner a la presentación. Esperen que no quiero hacer lío. Ya hice lío. Acá. Vos, María Emilia, por favor avísame si se ve bien. ¿Se ve bien? Falta Perfecto. el modo de presentación. Ahora. Ahí va. Gracias. Impecable, Carolina, adelante. Bueno, empezamos entonces a hablar un poquitito de la documentación en radiofarmacia hospitalaria. Pero antes, para hablar, a mí me aparecen los cartelitos de la gente que hay que admitir, perdón. Pero antes, para poder hablar de la documentación en radiofarmacia, tenemos que entender que hay distintas formas de organizar esa documentación, y que la documentación es el pilar fundamental de todo sistema de gestión de calidad. Por eso es que en esta presentación los objetivos van a ser discutir las diferencias entre los términos control de calidad, aseguramiento de la calidad, gestión de la calidad y las GMP, y cómo se interrelacionan entre sí, analizar la importancia de implementar un sistema de gestión de calidad en los laboratorios de radiofarmacia asistenciales, describir los documentos de un sistema de gestión de calidad, y describir la documentación principal que debe tener un laboratorio de radiofarmacia, que, como vamos a ver, va a depender mucho del nivel operacional que tenga esa radiofarmacia y del tipo de radiofármacos que se preparen. Sí o sí tenemos que empezar por una parte más general, porque yo no sé si entre todas estas personas que hay acá, hay gente que sabe o no de lo que es gestión de calidad, hay muchos que los que ya tienen implementado un sistema de gestión, probablemente hay cosas que les resulten muy básicas, pero para la radiofarmacia convencional, por lo menos en nuestro país, no está muy divulgado el tema del sistema de gestión de calidad, así que por eso es que vamos a referirnos a ciertos términos que está bueno que tengamos en claro antes de hablar de la documentación propiamente dicha del laboratorio de radiofarmacia. En cuanto a lo que es gestión de calidad, vamos a hablar qué es la calidad. La calidad es cuando algo es apto para su uso o propósito previsto. La calidad es la medida en la que un producto, un proceso o un servicio satisface los requisitos establecidos. Y esa gestión de calidad son actividades coordinadas para dirigir y controlar una organización con respecto a la calidad. En una organización, la gestión de productos de calidad generalmente se implementa a través de 2 departamentos, el que se llama control de calidad y el que se llama aseguramiento de calidad. Todas las empresas grandes, farmacéuticas, de alimentos, tienen en general 3 sectores bien definidos, importantes, y que se comunican, digamos, se interrelacionan entre sí, que son la producción, el control de calidad y el aseguramiento de la calidad.
Y vamos a ver las diferencias entre control de calidad y aseguramiento de calidad. Son dos cosas distintas. Lo que es gestión de calidad es algo que es propio de la dirección, de quien conduce la organización. Acá vemos los términos, cómo se interrelacionan. Tenemos que el control de calidad, yo no sé si se ve el cursor mío, sí, ¿no? Sí, perfecto, Carolina, se ve. Perfectamente. Perfecto. Gracias, Emilia. Tengo que el control de calidad, este es el control de calidad, está dentro de lo que son las buenas prácticas de manufactura, y luego dentro de lo que es el aseguramiento de la calidad, y todo eso abarca la gestión, lo que llamamos la gestión de calidad. Ahora lo vamos a ver bien uno por uno. El primero es el control de calidad, que es el que es el más conocido por todos, que es parte de la gestión de calidad orientada al cumplimiento de los requisitos de calidad. El control de calidad es parte de un programa de aseguramiento de calidad y es parte de la GMP, está dentro de la GMP y dentro del aseguramiento de la calidad, y se refiere a los medios operativos para cumplir los requisitos de calidad. Es decir, se refiere a una medición para obtener un resultado y poder asegurar que las actividades se realizan dentro de los límites establecidos. Es decir, son los ensayos que yo realizo para ver si cumple o no con los requisitos. Ejemplos, por ejemplo, cuando determino la concentración de aluminio en un eluido de un generador, cuando determino el pH de un radiofármaco, cuando determino la pureza radioquímica de un radiofármaco, que puede ser más del 90% o del 95%, dependiendo del radiofármaco y la legislación, para saber que yo puedo administrarlo a un paciente. Bueno, estos son ejemplos de controles de calidad que necesitamos hacer para ver que se cumplan con los requisitos. Esos controles de calidad pueden hacerse durante el proceso, por ejemplo, controles que se hacen al eluido, o pueden realizarse al final del proceso, por ejemplo, los que se realizan sobre los radiofármacos ya preparados. Y en general, lo que se sugiere, lo ideal, es que el control de calidad sea independiente de la producción. Es decir, que la persona que realiza estos controles de calidad sea distinta a la que prepara el radiofármaco. Y sí puede ser también que estén en laboratorios separados. Este control de calidad está orientado al producto, se enfoca en detectar e identificar defectos en el producto terminado y en identificar y corregir la fuente de defectos del producto, y es responsabilidad del grupo de control de calidad, que eran una de esas tres partes que dijimos: está producción, está control de calidad, está aseguramiento de la calidad. Bueno, los controles de calidad son responsabilidad solamente del grupo de control de calidad. Luego tenemos lo que es el aseguramiento de la calidad, Quality Assurance, QA, que es parte de la gestión de calidad orientada a proporcionar confianza en que se cumplirán los requisitos de calidad. Se refiere a tomar acciones para crear un producto de buena calidad. Está orientada a los procesos, se enfoca en la prevención de defectos y errores y es responsabilidad de todos, a diferencia de control de calidad, que es solo de un grupo. En este caso es responsabilidad de todos. El departamento de aseguramiento de la calidad lo que hace es planificar actividades y desarrollar procesos para garantizar que la precisión y la exactitud de las salidas. Vamos a verlo en ejemplos. Por ejemplo, el plan de capacitación del personal y la competencia demostrada, es decir, se planifican toda la capacitación que va a tener el personal y después hay que demostrar que esa capacitación fue adquirida por la persona. También se encarga de tener todos los documentos, todos los procedimientos documentados y los registros, básicamente de todo el papelerío que nosotros estamos hablando, para asegurarse de que todo se haga de la misma forma. Y luego tenemos el otro término, que es el de buenas prácticas de manufactura, GMP, que son, bueno, buenas prácticas de fabricación también, parte del aseguramiento de calidad que garantiza que los productos sean producidos con los estándares de calidad apropiados para su uso, para su pretendido uso. Permite contar con productos de calidad que combinen eficacia, confiabilidad y seguridad, que, como ya habló mucho Priscila, son las tres cosas necesarias para cualquier medicamento. Y aseguran que los productos se fabriquen en forma uniforme y controlada.
que eso siempre tenga el mismo producto, la misma calidad del producto. ¿Qué pasa con la preparación de radiofármacos? La preparación de radiofármacos, a diferencia de los medicamentos, de la preparación de los medicamentos convencionales, todavía se hace a muy pequeña escala, con lo cual la implementación de estas buenas prácticas de manufactura, como las que tiene la industria farmacéutica, es muy costosa y difícil. Es decir, la implementación, garantizar el cumplimiento de la GMP es muy exigente para los fabricantes a pequeña escala. Y después tenemos el otro término, que es el de BPF, el de buenas prácticas, perdón, BPR, buenas prácticas radiofarmacéuticas, que son, lo que hace es tomar los principios básicos de la GMP, pero con cambios o agregados que son propios de las características de los radiofármacos. ¿Y cuáles son esos puntos más importantes de las buenas prácticas radiofarmacéuticas para poder garantizar la calidad de los radiofármacos? Bueno, fundamentalmente el personal. Se estuvo hablando en las 2 clases anteriores que es necesario que haya un responsable de radiofarmacia, una persona que tenga el nivel académico adecuado y una experiencia práctica en radiofarmacia demostrada. También todo lo que son instalaciones y equipos. Wilson habló mucho en la clase pasada de las instalaciones ideales para poder cumplir con buenas prácticas. Todo lo que es la dispensación y la preparación de los radiofármacos según procedimientos y registros. Todo lo que es el control de calidad, y dentro de esos puntos también está todo el sistema de documentación. Entonces, dijimos que la calidad es la necesidad, o sea, la medida en la que se van a satisfacer las necesidades del cliente, ¿no? Ahora, ¿cuáles son los clientes para la radiofarmacia? Tenemos 2 clientes. Por un lado, el médico especialista en medicina nuclear, que lo que va a hacer es decidir, en base a la calidad de la imagen que obtiene al realizar el estudio, si ese radiofármaco cumple con las especificaciones, o sea, cumple con sus exigencias o no. Y por otro lado, el paciente, a quien le tengo que garantizar que la práctica sea segura y que el diagnóstico sea adecuado y confiable. Por otro lado, tenemos otras partes interesadas, que son la Autoridad Regulatoria Nuclear y las autoridades sanitarias, que son las que van a establecer los requisitos legales. Lo que no hay que confundir es el cliente en una organización depende de uno dónde se pare. En el caso de, si yo me paro en radiofarmacia, mi producto es el radiofármaco, tiene que compensar al médico especialista en medicina nuclear. Ahora, si yo me paro en lo que es la medicina nuclear, el cliente para la medicina nuclear, en realidad es el médico que solicitó el estudio, porque el producto en ese caso es el informe del médico especialista en medicina nuclear. Entonces, en ese caso, varía ese cliente. Entonces, perdón, ya empezamos, ahí tengo mucho lío con la importancia de la documentación, ¿no? En radiofarmacia. Por un lado tenemos medicamentos convencionales, que una vez que son producidos se someten a una evaluación de control de calidad total antes de llegar al público. Y por otro lado tenemos los radiofármacos, que una vez producidos no pasan por todos los controles de calidad, especialmente los que tienen periodos de semidesintegración cortos. Es decir, debido a ese periodo de semidesintegración corto, es que los radiofármacos se deben preparar poco antes de su uso en pacientes. E incluso muchos tienen mucha manipulación a comparación de otros fármacos. Algunos radiofármacos deben distribuirse y administrarse, por supuesto una vez de evaluada toda la documentación del lote, aunque no hayan completado todos los controles de calidad. Y un ejemplo es el test de esterilidad, que tiene el límite del tiempo. Es un test que el resultado se obtiene a los días y el radiofármaco hay que administrarlo en el momento o decae el radionucleído y no sirve. Entonces, ese control se hace retrospectivamente y lo que se hace mediante el cumplimiento estricto de los procedimientos escritos.
se hace teniendo los registros actualizados y mantenidos, se hace manteniendo todos los niveles de contaminación microbiológica, de partículas, radioactiva, dentro de los límites establecidos, y por supuesto con equipos que están controlados y verificados, y también con un personal que tiene, digamos, el manejo del personal es monitoreado periódicamente. Es decir, yo no tengo otra, tengo que administrar el producto al paciente sin ese control, pero viendo que fechas atrás uno va manteniendo el nivel del área, la persona trabaja igual, se cumplen los procedimientos y se evalúan todos los test anteriores y siempre fueron dando bien, uno no debería pensar de que puede dar mal. Pero por eso, esto es lo más importante. Debe haber una confianza total en la solidez de los sistemas de gestión de calidad, si no, yo no puedo estar seguro que al liberar el lote y administrarlo al paciente va a ser seguro para el paciente. Por eso es muy importante el tema de la documentación, porque es lo que a mí me garantiza de que va a ser seguro para el paciente. Entonces, ¿cuál es la importancia de implementar un sistema de gestión de calidad en los laboratorios de radiofarmacia asistencial? ¿Por qué hablo de asistencial? Esto es una cuestión de que acá en la Argentina nosotros tenemos hospitales, tenemos laboratorios de radiofarmacia que están en hospitales, laboratorios de radiofarmacia que están en centros de medicina nuclear, que están en clínicas, y también tenemos servicios de diagnóstico por imágenes que no están dentro de hospitales ni clínicas, pero que también tienen sus laboratorios de radiofarmacia. Por eso no puse hospitalaria, pero bueno, se entiende que cuando hablo de hospitalaria es eso. ¿Y cuál es la importancia? Por un lado, garantizar la segura y eficaz preparación de radiofármacos, ya sea radiofármacos de diagnóstico como terapéuticos. Recordemos, como Wilson dijo la semana pasada, la mayoría de los radiofármacos se administran por vía endovenosa, con lo cual uno debe garantizar la seguridad, la eficacia y la calidad, como cualquier otro medicamento inyectable. Y también debemos garantizar la trazabilidad de los radiofármacos, es decir, si hay un problema en el radiofármaco o en el paciente, uno tiene que poder ir para atrás y ver todas las etapas en donde estuvo ese problema. Por eso es muy importante tener disponible toda la documentación probatoria de todas las actividades que se realizan en el laboratorio de radiofarmacia. Y después, por otro lado, tener los procesos bajo control, disminuyendo errores, accidentes radioactivos y gestión inadecuada de compuestos radioactivos. Todo eso va a contribuir a la seguridad del paciente, del personal y del medio ambiente. Entonces, todo debe conducir a que el radiofármaco de calidad adecuada, una vez que es administrado al paciente, permita obtener una biodistribución esperada. Si hay una alteración en la biodistribución, el personal de radiofarmacia debe poder descartar que sea por un error en la preparación del radiofármaco y descartar alguna interacción medicamentosa mediante el interrogatorio que se le hace al paciente y poder atribuirlo a la patología del paciente. Porque todos sabemos, los que trabajamos en radiofarmacia, que siempre que hay algún problema con el radiofármaco, con el paciente, la culpa es del radiofármaco. Los médicos siempre, la culpa es del radiofármaco. Entonces, uno debe tener todo registrado y todo bien documentado para poder garantizar que no era problema del radiofármaco y buscar las otras posibles causas. Entonces, ¿cuáles son algunas de las dificultades de implementar un sistema de gestión de calidad en los laboratorios de radiofarmacia hospitalaria? El primero y principal es no disponer de una persona que se dedique exclusivamente al tema, que sería lo ideal. La realidad es que, por lo menos acá en los servicios de medicina nuclear de la Argentina, hay muy poco personal, en general es el técnico en medicina nuclear es el que se encarga de todo, de preparar el radiofármaco, de administrarlo, de preparar al paciente, de tomar la imagen. Entonces, el personal se encuentra abocado mucho a las tareas asistenciales. Y por otro lado, el personal no cuenta con los conocimientos suficientes en sistemas de gestión de calidad. Esto es algo que no se enseña en las universidades, que hay que hacer cursos para poder
poder saber cómo organizar esa documentación, cómo codificarla, cómo tener un sistema de control de documentación. Por eso, bueno, nosotros en nuestro caso, en nuestro laboratorio, dependemos del Centro Atómico Ezeiza, y la gente de calidad de ahí nos ha ayudado a cómo empezar a redactar las cosas, pero realmente se requiere de alguien que esté capacitado en sistemas de gestión de calidad para poder hacerlo de manera correcta. Perdón, voy a volver acá, en este dibujito, que a mí me gustó porque lo que muestra es algo que nos pasó a nosotros y les va a pasar a los que tengan que empezar a implementar un sistema de gestión, que es que el primer escalón es el más grande y el más difícil, que es sentarse a redactar toda la documentación. Eso, no hay duda, es lo más tedioso, es lo más exigente, es lo que lleva más tiempo, pero la realidad es que cuando el sistema de gestión de calidad está implementado y está mantenido y mejorado en el tiempo, ya los escaloncitos se van haciendo más chiquitos y se hace todo mucho más fácil. En cuanto a lo que es en la Argentina, los sistemas de gestión de calidad, en los centros de medicina nuclear, el titular de la licencia es quien tiene la responsabilidad de implementar y mantener el sistema de gestión de calidad. En general, la mayoría de las veces es un médico, el titular de la licencia, y por ende es quien debe comunicar a toda la organización la importancia de la mejora continua, de los objetivos y la política de calidad, y en especial de proporcionar los recursos. Cuando hablamos de recursos hablamos de dinero, para poder implementarlo y mantenerlo al sistema de gestión de calidad. En nuestro caso, en la Autoridad Regulatoria Nuclear, lo que exige son los procedimientos y los registros mínimos que debe tener la instalación para poder ser habilitada, para que se le otorgue la licencia de operación. Pero lo que pasa es que todos esos procedimientos y registros están relacionados a aspectos de protección radiológica, no están relacionados con lo sanitario. Por lo tanto, ¿por qué? Porque en nuestro país no se reconoce al especialista en radiofarmacia como algo obligatorio, salvo para algún procedimiento radioquímico complejo, como puede ser la preparación de radiofármacos PET. Y tenemos que... Perdón, me está sonando el teléfono. Ahí está. Y tenemos que pensar que, por un lado tenemos, no sé, en los países de ustedes, pero en este país tenemos la Autoridad Regulatoria Nuclear, que dijimos se encarga de todo lo que es relacionado con los aspectos radiológicos, pero nuestro problema es que la autoridad sanitaria, lo que sería la ANMAT para nosotros, que es la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica, y el Ministerio de Salud, ninguno de los dos ni regula ni inspecciona los laboratorios de radiofarmacia hospitalaria. Eso es algo increíble, pero sucede, es así. Solamente radiofarmacias PET, pero que producen radiofármacos PET, es decir, todas las autoridades sanitarias en este país solo se abocan a las instalaciones que van a comercializar radiofármacos, pero no para lo magistral, lo que hablamos de la radiofarmacia convencional preparada a partir de juegos de reactivos y generadores. En ese sentido, nuestro país tiene una falencia muy grande en este aspecto de legislación. Ahora, ¿qué recomienda el OIEA? El OIEA recomienda que en caso de que no haya un especialista en radiofarmacia, sea el farmacéutico del hospital quien establezca este sistema de gestión de calidad con ayuda del físico médico para todo lo que son los aspectos de protección radiológica. Obviamente en algunos países es más exigente en el cumplimiento del sistema de gestión de calidad. Ya les dije, en este caso en Argentina no es muy exigente, salvo en radiofarmacias PET. Pero especialmente sí son exigentes en radiofarmacias centralizadas y radiofarmacias PET, en radiofarmacias centralizadas que hay en Europa y en algunos países de Latinoamérica, en Colombia, por lo que escuché hay varias. Esas radiofarmacias centralizadas están impulsadas por las necesidades de cumplir con las demandas regulatorias, mucho más que por los intereses económicos. Debe haber un completo cumplimiento de las normas GMP.
¿Qué es lo que pasa? Que cada vez más autoridades de los Estados miembros están exigiendo el cumplimiento de las normas GMP para la preparación de este tipo de compuestos. Entonces, el completo cumplimiento, incluso para la preparación de radiofármacos de tecnecio bajo un personal autorizado, es algo que es difícil de cumplir, y por eso es que se propone la existencia de estas radiofarmacias centralizadas. Lo que sugieren es, bueno, en ciudades grandes, en vez de que cada centro de medicina nuclear tenga su laboratorio de radiofarmacia, se invierta en radiofarmacias centralizadas. ¿Y por qué? ¿Qué ventajas tienen estas radiofarmacias centralizadas? Permiten entregar productos de mejor calidad, permiten también minimizar la exposición a la radiación, permite optimizar los recursos humanos, permite también que yo pueda dispensar recetas específicas para cada paciente, y también minimiza el papelerío regulatorio y facilita todo lo que es el mantenimiento de los requisitos de calidad. Eso, entre otras cosas. Y después también es muy exigente en lo que son las radiofarmacias PET, en donde las autoridades reguladoras exigen altos estándares de cumplimiento, ya sea para lo que es la producción local o para si es centralizada. Como les expliqué, nosotros no tenemos una legislación correcta. Bueno, eso es lo que también Priscila dijo. En Brasil no tenemos legislación específica de radiofármacos para la radiofarmacia hospitalaria. Solo tenemos los requisitos que establece la Autoridad Regulatoria Nuclear, pero que son solo de consideraciones de aspectos radiológicos. Por eso nosotros lo que hicimos en nuestro laboratorio es basarnos en las recomendaciones internacionales. ¿Y cuáles son las más importantes? Son estas dos guías: la guía del Organismo Internacional de Energía Atómica, que es la guía operacional en radiofarmacia hospitalaria. De esta guía habló mucho Priscila. En esta guía habla sobre el aseguramiento y el control de calidad en los distintos niveles, y también habló Wilson, porque mucho de la legislación que hay en Colombia está basada en esta guía. Y después está también la guía de la Asociación Europea de Medicina Nuclear, que es esta, donde también habla del mantenimiento de los registros y la administración. O sea, las dos guías hacen mucho hincapié en todo lo que es el cumplimiento de un sistema de documentación. Hay otras publicaciones del OIEA, esta del número 454, en donde habla de la importancia de implementar sistemas de gestión de calidad en los servicios de medicina nuclear para garantizar el uso seguro de los radiofármacos. Y después está esta, que es el QANUM, que es un programa de auditorías de gestión de calidad en medicina nuclear, que ha demostrado que se puede aplicar a servicios de medicina nuclear en distintas circunstancias económicas. Hace unos años se hizo un ARCAL, donde el objetivo era fortalecer el aseguramiento de calidad en medicina nuclear en Latinoamérica. Y en ese ARCAL lo que se hacía era preparar a instructores nacionales para que puedan implementar sistemas de gestión de calidad en sus países, difundieran los conocimientos y adoptaran este sistema QANUM de autoevaluaciones y auditorías internas. ¿Qué es el QANUM? Es un manual desarrollado por el OIEA para realizar auditorías internas y externas, para que las instalaciones de medicina nuclear puedan demostrar el grado de atención que prestan a los pacientes. ¿Cuál es la ventaja de este sistema QANUM respecto a otros sistemas de acreditación? Que el equipo de auditores es un equipo interdisciplinario, multidisciplinario. Participan médicos nucleares, físicos médicos, radiofarmacéutas, técnicos en medicina nuclear, de los distintos países miembros. Y lo que tienen son listas para hacer autoevaluaciones, que son una herramienta muy importante para las auditorías internas, y esas listas de chequeo están
de acuerdo a los distintos niveles operacionales que recomienda, o sea, que uno puede tener de radiofarmacia hospitalaria según el Organismo Internacional de Energía Atómica. Si existen recomendaciones o directivas legales nacionales, obviamente estas tienen prioridad, y las recomendaciones Quantum tienen por objetivo solo reforzar lo anterior. Eso obviamente tiene que estar claro. Wilson habló mucho ya sobre eso, de en donde primero siempre está la legislación nacional y el resto después son recomendaciones. Ahora vamos un poco a la documentación de un sistema de gestión de calidad. ¿Qué es la documentación? ¿Para qué sirve? Es el soporte del sistema de gestión, describe las formas de operar de la organización, contiene toda la información que permite el desarrollo de los procesos y la toma de decisiones. La documentación define qué es lo que se va a hacer, cómo se va a hacer, quién lo va a hacer, cuándo lo va a hacer y sobre todo los recursos que se van a utilizar para hacerlo. El sistema de documentación es un pilar fundamental de las buenas prácticas radiofarmacéuticas. ¿Cuáles son esos beneficios de documentar? Por un lado, normaliza procedimientos, mantiene la información disponible para aquel que la requiera. Por ejemplo, si una persona que tiene asignado una tarea se enferma, que pueda venir otra persona a realizar esa tarea y la realice bien, de manera correcta y de la misma forma. También va a contribuir a la repetibilidad y la trazabilidad, así que todo se haga siempre de la misma manera y se obtenga un producto de la misma calidad. Trazabilidad, ya hablamos de lo que es de poder rastrear, si hubo un problema, poder rastrear dónde estuvo ese problema. También minimiza malos entendidos y sirve de base para las auditorías, en especial los registros. Cualquier auditor que vaya a un laboratorio lo primero que pide son registros, donde está anotado todo lo que se hizo. ¿Cómo tiene que ser esa documentación, esos documentos? Tienen que ser claros, legibles y sin ambigüedades. No se pueden escribir en manuscrita, tienen que estar escritos en imprenta mayúscula. Deben ser aprobados antes de su emisión. Deben estar disponibles para su uso en un lugar adecuado, donde estén legibles e identificables. Deben ser revisados y actualizados. Siempre debe estar en circulación la versión vigente, la última versión. Y por eso es muy importante lo que es el sistema de control de documentación, para poder retirar de circulación los documentos que ya no están vigentes. Y eso va a prevenir el uso de documentos obsoletos. Bueno, ahora bien, esto es propio de todo sistema de gestión de calidad, cualquiera sea la organización a la que se aplique, pero hay que conocerlo para después enfocarnos en lo que es los documentos de la radiofarmacia hospitalaria. ¿Cuál es la jerarquía de la documentación? Bueno, tenemos el manual de calidad. El manual de calidad es una guía maestra de la organización, es la carta de presentación de la empresa, que va a describir el sistema de calidad de acuerdo a la política y los objetivos de la calidad. También establece el alcance de ese sistema de gestión de calidad, hasta qué sectores abarca, y la descripción de los procesos. Es decir, describe qué es lo que debe hacerse. En nuestro caso, por ejemplo, nosotros tenemos un sistema de gestión en nuestro laboratorio que es propio de radiofarmacia. Es distinto al que tienen en medicina nuclear, porque nuestro laboratorio tiene los límites bien definidos. Entonces, nuestro manual de calidad aplica solo a las actividades relacionadas con la radiofarmacia hospitalaria. Luego tenemos procedimientos que van a describir las actividades para implementar los elementos del sistema de calidad, es decir, cómo debe hacerse, en donde se define específicamente qué es lo que se va a hacer, quién lo va a hacer, cuándo lo va a hacer, cómo lo va a hacer y por qué. Tiene un objetivo y un alcance de esa actividad, y también tiene la secuencia de operaciones, es decir, los pasos a seguir para realizar esa actividad y quiénes van a ser los responsables. También puede tener los materiales y métodos, equipamiento, precauciones, criterios de aceptación y rechazo, y esos procedimientos es fundamental que estén consensuados con el personal que va a realizar esas actividades. Por otro lado tenemos los instructivos, que son las instrucciones de trabajo, son documentos de trabajo detallados, detalles técnicos sobre cómo hacer el trabajo.
tanto los procedimientos como los instructivos deben incluir los registros que están vinculados con esa actividad que se va a realizar. Y luego entonces tenemos los registros, que son la evidencia de las actividades realizadas, cómo se hizo esa actividad. Tenemos formularios, que son documentos que tienen espacios en blanco, que cuando se completen con los resultados de la actividad que se realizó, se van a transformar en registros. Esos registros es muy importante que se completen en el momento en que se está realizando la actividad, y que si hay alguna modificación sobre el registro tiene que estar firmada y justificada. Ahora vamos al último tema, que es, bueno, ¿cuál es la documentación principal de radiofarmacia hospitalaria? Que para eso tenemos que hacernos las siguientes preguntas. ¿Qué operaciones se llevan a cabo en el laboratorio de radiofarmacia? ¿Cuáles son los pasos críticos en cada proceso? ¿Qué registros son esenciales para garantizar que se hayan llevado a cabo esos pasos críticos? ¿Cuáles son los pasos esenciales en la preparación del radiofármaco y en la dosificación para el paciente? ¿Y de qué forma se va a disponer en la documentación? Si va a ser en papel, si va a ser en computadora, si va a ser en un software validado para GMP. Entonces, primero vamos a aclarar que en la preparación del radiofármaco hay una responsabilidad que es compartida. Y es compartida entre el fabricante o proveedor de los insumos radiofarmacéuticos empleados y la radiofarmacia hospitalaria. Eso en cuanto a la calidad del producto final. A excepción de los radiofármacos listos para su uso, en donde la responsabilidad es del fabricante. En la preparación de los radiofármacos extemporáneos, la pureza radioquímica no es garantizada por el fabricante, sino que debe ser garantizada por el usuario y controlada por el usuario. Ahora bien, la implementación de un sistema de gestión de calidad va a depender del nivel de complejidad que se ejecuta en la radiofarmacia hospitalaria. Es decir, todas esas operaciones de aseguramiento y de control de calidad van a depender de los tipos de radiofármacos que se preparan en la radiofarmacia. Que esto se estuvo hablando, las otras clases pueden ser solo radiofármacos listos para su uso, o radiofármacos preparados a partir de juegos de reactivos y generadores, radiofármacos preparados a partir de biomoléculas y materias primas, o marcaciones celulares, radiofármacos terapéuticos o radiofármacos para PET. Por eso es que vamos a hacer mención nuevamente de esta guía, que es muy importante para todos los que hacemos radiofarmacia hospitalaria, es como nuestra guía de referencia principal, y así debería hacerlo en todos los países, en donde yo no voy a hablar de esto porque ya lo habló Priscila, tenemos distintos niveles. La mayoría de los centros de medicina nuclear de la Argentina son de nivel 2A, en donde solo se preparan radiofármacos a partir de kits de reactivos y generadores, también obviamente sumados a lo que es el yodo y los listos para su uso. Hay algunos que tienen, nuestro laboratorio tiene 2B, que puede ser para marcaciones celulares, y esto es lo que tenemos muy difícil, bueno, los laboratorios de radiofarmacia PET, que están en lugares privados únicamente, y después tenemos el nivel 3A y 3B, que es lo que es la radiofarmacia in-house o compounding, que para nosotros es muy difícil porque ya les digo, no tenemos legislación en este caso. Si uno quisiera hacer esto y va a la autoridad sanitaria a plantear hacer esto, directamente lo toman como si uno quisiera prepararlo para vender y digamos que exigen lo mismo que una empresa que fabrica para vender a gran escala. Bueno, es una cuestión compleja de nuestro país, ¿no? Dentro de esta guía está detallado toda esta información, además de la parte de instalaciones, y eso tenemos todo lo que es el mantenimiento de registros y control de calidad para cada nivel operacional, y tenemos esta serie de cuestionarios con preguntas para poder hacer autoevaluaciones o auditorías internas según el nivel operacional de la radiofarmacia con la que uno cuenta, para poder ver en qué estado está su sistema de gestión y sus instalaciones. Vamos ahora a la lista de documentos más importantes que debería haber en los laboratorios de radiofarmacia. Tenemos, por un lado,
el procedimiento para recepción y control de materias primas, los juegos de reactivo, los radiofármacos listos para su uso, los generadores, todas esas son nuestras materias primas. Debemos monitorear el embalaje cuando llega, ver que coincide con lo que uno pidió y ver que no haya recibido ningún daño durante el transporte. En los que son los radiofármacos listos para su uso se debe controlar la comprobación de identidad, el lote y la fecha, la dosis con la fecha de calibración y el periodo de validez. En el caso de los juegos de reactivos, como vamos a ver, vamos a determinar la pureza radioquímica, pH, ausencia de partículas, entre otras cosas. Siempre los controles de calidad van a depender de lo que diga la legislación de cada país, lo que cada país exija. Después tenemos procedimientos que van a estar relacionados con el activímetro, con el calibrador de dosis. Por un lado, un procedimiento para cómo realizar la medición en el equipo, ya sea del radiofármaco, del eluido, de una fuente, cómo medir. Y un procedimiento para lo que son los controles de calidad del activímetro, que va a haber controles que van a ser diarios, van a haber controles que van a ser anuales o bianuales, dependiendo la exigencia de los requisitos legales, en donde en esos controles se van a describir los parámetros que se tienen que determinar para el correcto funcionamiento del activímetro, que es fundamental para poder garantizar que la dosis que se administra al paciente es la correcta, sobre todo cuando uno administra un radiofármaco terapéutico. Después tenemos procedimientos que van a estar relacionados con los generadores, un procedimiento para cómo eluir un generador, un procedimiento para cómo controlar el eluido del generador, y un procedimiento para la marcación de un kit preformado con, nosotros lo llamamos así acá, perdón, es un juego reactivo para marcar con tecnesio, 99 metastable, en donde, bueno, nosotros, uno tiene un procedimiento general para todos las características comunes a todas las marcaciones de los radiofármacos, pero nosotros en nuestro sistema de gestión de calidad, eso es como lo organice cada uno, tenemos nosotros instrucciones de trabajo para cada uno de los juegos de reactivos que están disponibles en el mercado. Tenemos una instrucción de trabajo para el MDP, una instrucción de trabajo para el DTPA, así con cada uno de los que están disponibles en el mercado. ¿Qué es lo importante de este procedimiento? Una de las cosas fundamentales es que esté descrita bien los volúmenes límites, volumen máximo y mínimo, del huido con lo que hay que marcar, que esté establecida la actividad máxima del huido, que esté en los tiempos de incubación, todo eso determinados por el fabricante, y que se tienen que cumplir. Eso es lo más importante. Después tenemos procedimientos para realizar los controles de calidad de los radiofármacos. Eso va a determinar qué controles se hacen y con qué frecuencia, en qué momentos. Tenemos que van a estar determinados por las especificaciones del fabricante. En los prospectos uno tiene qué controles tiene que hacer, o pueden ser de descripción de farmacopeas, o por procedimientos validados. Los equipos de control de calidad deben estar controlados y verificados periódicamente. Y dentro de los controles de calidad mínimos que se le deben hacer a los radiofármacos se encuentra el de pureza radioquímica, pH, ausencia de partículas y la dosis que uno le va a administrar al paciente. ¿Qué pasa cuando estos controles no dan bien? Se repiten, y si vuelven a dar mal, no se administra al paciente. En el caso de los radiofármacos in-house, o sea, el compounding o radiofármacos que son preparados a partir de materias primas, en esos casos hay otros controles muy importantes, como el de las materias primas, verificar las materias primas, el control microbiológico de las áreas, el control para garantizar la asepsia durante todo el proceso, también todos los factores que puedan alterar o producir un daño en la biomolécula. Ahora, si el laboratorio de radiofarmacia tiene una complejidad mayor y uno puede hacer procedimientos como marcaciones celulares, también tiene que haber un procedimiento para eso. Eso va a depender de la instalación que uno tenga. Para marcar células debe haber sí o sí una cabina de bioseguridad.
un flujo laminar, personal entrenado para manipulación de muestras de sangre autóloga, y por eso ya es un nivel que excede, que es el 2B, que es mayor al que normalmente hay, por lo menos en este país. Luego tenemos un procedimiento general de dosificación que es muy importante, es uno de los procedimientos a los que en este caso la Autoridad Regulatoria Nuclear hace hincapié mucho, que es un documento en el que se establecen las dosis que se le van a administrar a los pacientes según el estudio, según el radiofármaco y según la edad y el peso del paciente, y esas dosis van a ser las adecuadas para tener una imagen adecuada y garantizar la seguridad del paciente. Esas dosis son determinadas por los médicos. En caso de que un médico quiera variar esa dosis porque por una patología del paciente necesitan la mitad de la dosis o lo que sea, Radiofarmacia hace esa excepción de bonificar la dosis, pero siempre con una orden del médico justificando por qué, digamos, pidiendo esa dosis ya sea más baja o sea más alta, distinta a la que está establecida, que en realidad se hizo en una reunión entre todos los médicos, y en general son dosis que están consensuadas y que uno también toma de documentos de referencia de internacionales. Obviamente dependen del equipo y de muchas otras cosas, pero digamos que son dosis más o menos estandarizadas. Entonces, si el médico quiere cambiarlas, a lo que nosotros tenemos en el sistema de gestión de calidad, que tenemos que dispensar, se hace, pero para eso se adjunta una orden médica para tener nosotros desde el sector de radiofarmacia la garantía de que fue algo que fue solicitado por el médico. Perdón, voy a tomar. Perdonen que hablo tan rápido. Bueno, después tenemos otros procedimientos como el procedimiento para la gestión de residuos radioactivos y sanitarios, que es muy importante. La autoridad regulatoria también hace mucho hincapié en este procedimiento, cómo se van a gestionar los residuos, procedimientos para cómo descontaminar en caso de derrames o salpicaduras, procedimientos como hacer monitoreo radiológico del laboratorio y del personal. En el caso del personal, nosotros utilizamos dosímetros de cuerpo entero, de bolsillo, y anillos. La gente de radiofarmacia utiliza anillos en las manos. Esa información se mide mensualmente y tenemos nuestro registro que guardamos en nuestro sistema de gestión de calidad todos los meses, lo que recibimos de dosis. Y bueno, obviamente lo que es el monitoreo radiológico de las áreas, con los equipos Geiger-Müller. Tenemos procedimientos para la utilización de equipos, tenemos que tener un procedimiento de cómo se utiliza una cabina de bioseguridad, cómo utilizar el radiocromatógrafo, cómo utilizar un HPLC, un equipo para determinación de test de pirógenos, un pHímetro, no sé, lo que sea. Todos los equipos que utilicemos en nuestro laboratorio de radiofarmacia tienen que estar. pHímetro no, porque no vamos a usar pHímetro, vamos a usar tiras de pH, me corrijo. Vamos a usar, va a estar el procedimiento para cada equipo. Después, procedimiento para el mantenimiento del área limpia y de las cabinas de bioseguridad, en caso de que nuestra instalación sea más compleja y se acerque al cumplimiento de las normas GMP, tengamos un área limpia con filtros CEPA, como lo que mostró Wilson la semana pasada. Debe haber un procedimiento para mantener esa área, para hacer la calificación del área y de las cabinas, se hace determinación de partículas por metro cúbico. Bueno, todas esas cosas tienen que estar determinadas con la frecuencia con la que se van a hacer en el procedimiento, y luego un procedimiento para el control de la contaminación microbiológica, que puede ser ya sea por placas de sedimentación, placas de contacto, bueno, ya mucho más importante el equipito que toma una cierta cantidad de metros cúbicos de aire y determina ahí la cantidad de unidades formadoras de colonia por metro cúbico de aire. Pero bueno, con las placas de sedimentación y de contact se puede hacer perfecto el control microbiológico de las áreas. Después tenemos procedimientos para la limpieza del laboratorio de radiofarmacia, es decir, con qué frecuencia se va a limpiar cada área, con qué elementos y con qué
desinfectantes, es la rotación esa de desinfectantes que habló Wilson, quién lo va a hacer, si el personal de limpieza, porque hay ciertas áreas, como el interior de las cabinas de bioseguridad, que lo ideal es que lo limpie el personal de radiofarmacia, la limpieza solo limpie las partes, superficies de cabinas y pisos, y manijas, pero todo lo que es interior lo debería hacer el personal de radiofarmacia, y quien supervisa esa limpieza. Después también procedimiento para el uso de vestimenta apropiada, para el ingreso al área limpia, cómo debe uno ingresar al área, cómo debe vestirse, con qué elementos, y de qué forma para poder ingresar al área. Y en casos de radiofarmacias mucho más complejas, en donde radiofarmacias que cumplan GMP, deben haber procedimientos para la liberación o fallo de un lote, donde estén todos los datos de control de calidad y producción, y deben revisarse antes de enviar el lote. Debe estar la aprobación por escrito de una persona autorizada para poder liberar el lote, en donde diga que se cumplieron con los aspectos de GMP durante la preparación de ese producto, y que los productos cumplió con todas las especificaciones. También las medidas que debe tomarse a la instalación si se obtienen resultados de prueba insatisfactorios después de la revisión, es decir, se tiene que registrar ese hecho e investigarse. Tiene que haber un procedimiento escrito donde diga qué hacer con los radiofármacos defectuosos que se retiran, cómo se retiran. Y por eso es tan importante documentar todas las materias primas desde el inicio hasta el final, para poder rastrear la historia de cada preparación. Después pasamos a lo que son los registros más importantes. Esos son algunos de los procedimientos, hay muchos más, dependiendo de la complejidad del laboratorio, cada vez más complejo, más documentación va a haber, obviamente. Esos son algunos, y ahora algunos de los registros más importantes. Tenemos un registro para la recepción de radiofármacos listos para su uso. En caso de estos tipos de radiofármacos, tenemos quién lo va a recibir, la marca y el lote, la calibración y la fecha, la caducidad y los datos del paciente al que se le van a administrar. Tenemos registros de recepción y retiro de generadores de molibdeno tecnecio, con, por ejemplo, quién recibió el generador, la fecha, lote, marca y cuándo se retira. Perdón, voy a ir un segundo para atrás. Ay, está bien, me está faltando el más importante, que se ve que lo puse después. Registros de controles diarios del activímetro. Hay una cosa que no lo dije, que cuando vean después bien la presentación, si prestan atención, y si no cometí ningún error, los colores de estos títulos, de estos registros, están relacionados con los colores de los procedimientos. Se fijan, los procedimientos de activímetro van a tener el mismo color que estos registros del activímetro, son los registros asociados a esos procedimientos. Si no hice lío con los colores. Entonces, tenemos en cuanto al activímetro registros de los controles diarios que hacemos en el laboratorio de radiofarmacia, la fecha, la lectura del fondo, medición de la fuente de cesio en la escala del cesio, medición de la fuente del cesio en la escala del radionucleido que uno usa, quién lo realiza, el visto bueno. Tenemos registros de controles, en nuestro caso, yo vi que en Colombia lo hacían cada año, pero en nuestro caso en la Argentina se hacen bianuales los controles del activímetro, como precisión y linealidad, y a eso se le adjunta el certificado del laboratorio de metrología, que está en el Centro Atómico Ezeiza, que son los que calibran, miden la exactitud y calibran los activímetros, son laboratorio de referencia ellos. Y después tenemos lo relacionado con el eluido, registros de elusiones del generador, en donde vamos a poner la marca y el lote del generador, la fecha y la hora de elusión, la actividad y volumen de elusión, quién lo eluyó, la eficiencia de elusión, y después los registros de los controles de calidad del generador, dependiendo de lo que exija cada país, obviamente, pureza química, determinación de aluminio, pureza radionucleídica, determinación del molibdeno y pH, y otros controles, eso según lo que exija cada legislación.
Y ahora vamos al que para nosotros es el más importante de todos los registros en el laboratorio de radiofarmacia, porque es un registro que tiene toda la información del paciente, de la elusión, del radiofármaco, de dispensación. Entonces, si hay un error en el radiofármaco o en el paciente, si hay algún problema, uno puede rastrear todo en base a este registro, que es lo primero que nos ve la Autoridad Regulatoria Nuclear cuando viene a hacer una auditoría, en donde tenemos la información del paciente, cuando está citado, la hora, el nombre del paciente, el número de historia clínica y el peso, para ajustar la dosis en base al peso, la información de la elusión que se utilizó, más allá de que tenemos un registro para la elusión, en este registro volvemos a escribir el lote del generador con la actividad eluida y la hora, y si estamos utilizando una primera o una segunda elusión. La información del radiofármaco que se preparó, el nombre del radiofármaco, el número de lote, con qué actividad y volumen se marcó ese radiofármaco, la hora en la que se marcó y quién realizó esa marcación. Nosotros, en nuestro caso, tenemos el ingreso al laboratorio de radiofarmacia restringido, con huella digital, pero sabemos que en la mayoría de los laboratorios de radiofarmacia de la Argentina entra y sale cualquiera del laboratorio, incluso hay mucha rotación de técnicos, entonces quizás el técnico que prepara el radiofármaco a la mañana no es quien lo dispensa 2 o 3 horas después, por eso tiene que estar escrito en qué horario se marcó para ver si dentro, digamos el radiofármaco está dentro de ese horario y se puede usar según la estabilidad de cada uno de los radiofármacos. Si hay algún problema, saber quién lo hizo. Por eso también está la información de la dispensación, porque decimos, un técnico puede dispensarlo y otro puede ser el que lo haya preparado. En cuanto a la dispensación, la actividad y volumen que se dispensó, quién lo dispensó, la hora de dispensación y la hora de caducidad. Después tenemos los registros de controles de calidad de radiofármacos, donde vamos a anotar el nombre del producto, el radiofármaco, el número del lote, la fecha en la que se hace el control, qué tipo de control se realiza, el resultado, quién lo realizó, si está aprobado o no ese lote, y en el caso de que se hagan células marcadas también tienen que hacerse controles de calidad de esas células marcadas. Nosotros, en nuestro caso, tenemos controles de calidad tenemos 2 tipos de controles de calidad para radiofármacos que son lipofílicos, que son el MIBI y para perfusión cardíaca, y el SD para perfusión cerebral. Son radiofármacos que le hacemos control de calidad a cada uno de los viales que se prepara. Y luego tenemos los radiofármacos hidrofílicos, que son el resto, en los cuales hacemos el control de calidad a 1 por lote. No hacemos a todos los viales, hacemos a 1 por lote, y hacemos en caso de que esté cerca de la fecha de vencimiento, o en caso de que haya pasado mucho tiempo, de que se recibió la partida, o en caso, obviamente, de que haya algún problema en el paciente que se repite el control. Entonces tenemos 2 registros distintos para anotarlos en 2 lugares distintos. Después hay registros para residuos radioactivos y biológicos, registros de contaminación y tasa de dosis no rutinarios, o sea, en caso de accidentes, registro de monitoreo radiológico de área y del personal. Como Wilson mostró, lo ideal es tener un monitor de manos y pies para la salida de las áreas de dispensación. No, nosotros no tenemos, solo hacemos con el Geiger. Chequeamos que no tengamos contaminación con el Geiger. Y sí, bueno, la dosimetría del personal, que es obligatoria, son los dosímetros de cuerpo entero y anillos. Luego registro de la limpieza del laboratorio de radiofarmacia, donde la persona que limpia va a establecer la fecha en la que limpió, quién lo limpió, y luego va a estar la persona que supervisó esa limpieza, personal de radiofarmacia que supervisó esa limpieza, que también lo va a firmar. Después hay otros registros importantes que deberían estar, como el registro de las temperaturas de las heladeras y los freezers, registro de los servicios que se realizan a los equipos, por ejemplo, en nuestro caso los calibradores de dosis tienen una etiqueta en donde dice cuándo se realizó la calibración y cuándo hay que volver a realizarla. Registros después de alteraciones observadas en la biodistribución, si hay algún problema con el paciente también se tiene que registrar, y los registros relacionados con la liberación del lote en caso de
obviamente radiofarmacias más complejas que cumplan GMP y tengan la producción de radiofármacos a partir de materias primas y biomoléculas. Luego hay otros registros que ya son propios de cualquier sistema de gestión de calidad, que no tienen que ver con lo que es radiofarmacia. Están el plan de capacitación del personal, el registro de quejas, de no conformidades, acciones correctivas, acciones preventivas, compromiso de ética y confidencialidad. Bueno, para tener todo lo que son registros de no conformidades, y eso hay que haber recibido auditorías, a veces no se llega hasta ese paso. Lo más importante es todo lo que mostramos anteriormente. Sí se hace una cuestión especial en todo lo que es la capacitación del personal, que sí es fundamental para garantizar la protección radiológica y el cumplimiento de GMP. En este se hace más hincapié, que es un procedimiento que tiene que abarcar, bueno, a todos los grados del personal. Obviamente se va a capacitar al personal según las tareas que realiza esa persona. La capacidad y la competencia del personal deben ser evaluadas inicialmente y revisadas, o sea, uno tiene que ver qué es lo que sabe la persona, luego capacitarla y después ver que haya adquirido esos conocimientos, y se debe mantener una descripción detallada del proceso de capacitación y un registro de finalización. Esto es algo que cuesta tener, no todos los laboratorios lo tienen, pero bueno, básicamente es importante que el personal esté capacitado para hacer las tareas en las que se desempeña. Y por último, bueno, los registros pueden ser en papel o en computadora, en los cuales el acceso tiene que ser autorizado por medio de contraseñas o códigos individuales. Si se hace en computadora, bueno, debe haber, se deben hacer backups, debe haber resguardo de esa información en lugares seguros y periódicamente. En caso de que haya averíos, debe haber debe estar establecido qué es lo que se debe hacer, dónde se debe registrar todo y después pasarse correctamente a donde se tiene que almacenar finalmente. Y en el caso de cumplimiento de GMP deben ser software validados para eso, que bueno, son más costosos, pero que lo que permiten es que no haya manipulación de datos. Entonces, por último, en resumen, es una clase bastante larga, extensa, lamento haber ido tan rápido. El control de calidad es parte de un programa de aseguramiento de calidad y es parte de la GMP, es muy importante el control de calidad, pero también es muy importante todo el tema del aseguramiento de la calidad, la documentación, la implementación de un sistema de gestión de calidad en el laboratorio de radiofarmacia hospitalaria permite garantizar la segura y eficaz preparación de los radiofármacos y la calidad y trazabilidad de los mismos, asegurando tener todos los procesos bajo control. Es muy importante tener los procesos bajo control y garantizar que el radiofármaco que vamos a administrar es seguro, es eficaz y tiene calidad, y lo más importante de todo es la trazabilidad. Si pasa algo con el paciente, uno poder ir para atrás y ver dónde estuvo el problema. Si un radiofármaco de calidad adecuada permite obtener la biodistribución esperada, en caso de que haya una alteración en la biodistribución, yo debo poder descartar un error en la preparación y descartar alguna interacción medicamentosa para poder atribuirlo a una patología del paciente. La implementación de un sistema de gestión de calidad en un laboratorio de radiofarmacia, como vimos, va a depender del nivel de complejidad de esa radiofarmacia hospitalaria, esos niveles que vimos que están separados según la guía operacional del Organismo Internacional de Energía Atómica, y del tipo de radiofármacos que se preparan en esa radiofarmacia. Bueno, muchas gracias por su atención. Ahora sí podemos habilitar todos los micrófonos para algunas preguntas, algunas dudas que hayan quedado. Voy a sacar la presentación, si puedo. Bueno, Carolina, ¿cómo estás? Primero que nada, felicitarte porque la presentación fue extraordinaria. Lo diste, al contrario de lo que decías, lo diste con una calma extrema, cada punto tocando detalle. Creo que fue muy rica y tocaste todos los puntos importantes con respecto a la documentación. Así que bueno, quedamos abiertos a consultas de la audiencia. Ismael, no sé si querés comentar algo. Agradecer a Carolina, coincido con lo que dijiste, que esperaba así una velocidad supersónica.
Y en un momento incluso te escribí, espero no haberte molestado, Carolina, que estaba saliendo todo Ay, más que gracias. bien, bárbaro, súper claro, conceptual, y la verdad para uno que, bueno, hoy hablando por privado te comentábamos que, bueno, en algunos ámbitos estoy involucrado y la verdad que fue súper enriquecedora desde mi punto de vista. Así que bueno, le damos paso, ya que tenemos algún minuto por delante. Esperanza levantó la mano, así que Esperanza, Sí, sin temor, abrí micrófono y adelante, con respecto a el contenido vinculado a la ponencia de la totalmente. profesional. Sí, señor. Buenas noches. ¿Cómo están? Habla Esperanza de Colombia, del Instituto de Cancerología. Buenas Carolina, tengo noches. una pregunta. ¿Cómo ¿Sí? estás? ¿Cómo estás? ¿Ustedes le hacen seguimiento a biodistribución de biofármacos? ¿Hacen control? Cuando hablabas de biodistribución, cuando no hay una biodistribución correcta, ¿ustedes hacen seguimientos? Sí, mira, nos pasó muy pocas veces, en general nos pasa a veces con los macroagregados de albúmina, que en el pulmón se ven como cúmulos. En esos casos se deja registrado, se vuelve a analizar el lote, se analiza en el momento, para poder descartar que haya sido por el producto, y en general termina siendo una patología propia del paciente. Nunca estamos en algún tipo de investigación de a ver por qué, si es que hubo alguna interacción, pero ya nos pasó 2 veces en donde en 2 pacientes distintos se le vieron cúmulos en los pulmones a los pacientes, pero el radiofármaco daba 99% el control de calidad. Entonces estamos viendo eso de ver si es que había alguna interacción medicamentosa o era propio de la patología del paciente. En uno de los casos el paciente tenía, ¿cuál era la patología? Esclerosis múltiple creo que era. Bueno, era un paciente que estaba muy comprometido, entonces, bueno, a veces es como ya propio de la patología del paciente y no del radiofármaco, pero no solemos tener, gracias a Dios, muchas incongruencias. En general se ve lo esperado. Ese es el caso que yo más recuerdo, de capaz alguna otra cosa, un poquito de hígado en algo, pero la realidad es que cuando hacemos los controles de calidad también, eh, salvo en este caso una vez sí nos pasó con un macroagregado que ahí está lo que es la importancia de tener documentado, ¿no? Y poder mejorarse, porque la realidad es que siempre uno tiene cosas para mejorar. Nosotros en un momento no anotábamos la hora en la que dispensábamos el radiofármaco, solo en la hora que se marcaba, y cuando lo dispensábamos lo poníamos en la esclusa. Nosotros somos de las pocas radiofarmacias en la Argentina que tenemos un grupo de personas que exclusivamente hacen radiofarmacia, y el técnico solo se encarga de de inyectar y de tomar la imagen. En realidad en todos los servicios el técnico hace todo, en este caso no. Entonces nosotros dispensamos la dosis y después el técnico va y la inyecta. Con un macroagregado lo que vimos, empezamos a estudiar para atrás todo eso. Dio la casualidad que nosotros sabíamos en más o menos el momento dispensado, porque era un paciente que solo se hizo eso a la tarde, entonces se marcó y se dispensó. Entonces yo tenía más o menos estimativa a la hora de dispensación, y pudimos ver que se había inyectado como 1 hora después un macroagregado, que con la estabilidad que tiene, 30 minutos en una jeringa toda estática, y se le habían hecho los cúmulos en el paciente, y ahí fue cuando decidimos modificar nuestro formulario y agregar la hora de dispensación. Son ese tipo de cosas que sirven para decir, bueno, no, yo acá tengo que poner en qué hora yo dispensé, si el técnico después, porque se atrasó por otra cosa, lo inyectó después, va a quedar registrado y vamos a poder saber si fue el radiofármaco, fue porque hubo un error en la técnica, o porque ya no directamente. La realidad es que ese paciente después se volvió a repetir, se hizo el control de nuevo, se hizo de nuevo, se aseguró que se inyectara en el momento, y también volvió a presentar los cúmulos, o sea que esa no era la causa. Pero bueno, si uno no puede tener todo registrado, no puede ir descartando las causas. Yo no sé si respondo a tu pregunta, porque la verdad que no es que hacemos un seguimiento de todo, solamente de algunos casos que nos llamaron mucho la atención, y realmente por lo que vimos hasta ahora fueron relacionados con los macroagregados. No recuerdo otro yo.
Perdón, como bien Bueno, lo dice que pasa es Carolina. que, Sí, Esperanza. mira, lo que pasa es que nos sucedió hace poco en la radiofarmacia y nos generó un poco de dudas porque pues nosotros tampoco le hacemos seguimiento a los pacientes, excepto cuando en el procedimiento de la toma de imagen se evidencia de pronto algo diferente y pues es cuando empiezan a llamar a la radiofarmacia, nosotros también verificamos documentación, marcación, procesos, de pronto si fue un error de la radiofarmacia. Hace poco nos pasó que teníamos generador de primera semana, el huido fresco, y hicimos la dosificación para un tecnesio con pirofosfato. Y resulta, y tenemos tan pendientes que ese día salieron 8 pacientes de tecnesio con pirofosfato. Y en el transcurso del día nos enviaron unas imágenes de uno de los 8 pacientes en el cual se veía divino, perfecto, los riñones. Entonces nos llamaron a decirnos que qué había pasado. Entonces se nos parece extraño, obviamente nosotros hacemos en retrospectiva toda la verificación, la elusión, la hora de elusión, el control de calidad del generador, la estabilidad del radiofármaco, bueno, todo, y estaba todo bien. Y la pregunta fue, ¿solamente fue un paciente? Sí, solamente fue un paciente de los 8. Nos generó mucha curiosidad y el médico nuclear de turno en ese momento llamó pues diciendo que es que lo que nosotros le habíamos mandado claramente para ellos era un DMSA. Entonces nosotros, empezando que no teníamos DMSA en ese momento en la radiofarmacia. Y se nos pareció muy curioso porque de 8, porque 1, y es que nos mandaron la imagen y se veía perfecto el riñón, o sea, forma del riñón. Pues nos toca investigar un poco más toda la parte de la patología del paciente, la interacción de los medicamentos, de pronto las quimioterapias que tenga formuladas, bueno, todo el procedimiento, pero sí, o sea, en todo el tiempo que se lleva trabajando en la radiofarmacia, no nos había pasado un caso tan extraño. Entonces, pues sí nos genera como la duda y la pregunta de pronto ustedes cómo lo abarcarían o cómo harían, porque de verdad nosotros por parte de radiofarmacia no tenemos ninguna justificación o respuesta al por qué salió riñón. No sé, de pronto en la parte operativa del técnico al procesarlo o al administrarlo, cambie el proceso. Claro, bueno, a nosotros nos pasa un poco igual. Sí, lo importante es tener esa planilla en donde uno pueda registrar con el nombre del paciente, cuándo fue, lo que pasó. Después queda el tema de la investigación. Ahí lo importante es, el problema es que, por lo menos en nuestro caso, falla mucho el tema interdisciplinario de poder dialogar con los médicos, con los técnicos y hacer toda esta investigación en conjunto. Eso es un problema que por lo menos nosotros tenemos en nuestro centro, que ahora se está un poco cambiando la cosa, pero pasa eso, que le echan la culpa al radiofármaco y cuando vos decís que no, viste, bueno, alguien le hizo el interrogatorio al paciente, se tienen todos los datos de toda la medicación que toma el paciente, estudios anteriores, todo. Bueno, esa es la parte que nos falta, pero a nivel de radiofarmacia lo que queda es dejarlo registrado. Si no hay causas por las que, digamos, el radiofármaco haya podido fallar en cuanto a lo que uno hizo, ya eso queda, digamos, en manos de lo que es la medicina nuclear. Hay cosas que se tienen que resolver en conjunto y que radiofarmacia sola no puede hacer, no puede resolverlo. Para eso es muy importante la interacción con los médicos y sentarse y hacer ateneos. No en muchos lugares se hace, en el nuestro no se hace, pero debería. Y en muy pocos lugares se hace esto de sentarse entre los radiofarmacéutas, los médicos, los técnicos y ver entre todos qué es lo que pasó, si hubo algún medicamento, y bueno, fortalecer y enriquecerse todos de poder tener en estos casos excepcionales, cosas que pasan, qué es lo que pudo haber pasado y aprender de la situación. Así que no, ahí no te puedo ayudar porque no estamos, digamos, ahí solamente te puede ayudar tu equipo en el sentido de sentarse entre todos a ver qué es lo que está haciendo. Así es. Sí, pero pues
Llegó un momento en que es no, necesito respuestas y como en últimas, pues se puede escuchar un poco feo como el culpable, necesito que me den respuestas y qué fue lo que pasó, pero pues en ese caso sí nos ha sido un poco difícil la Claro, porque los comunicación médicos entre son los que todos. conocen al paciente y saben qué pudo haber pasado a nivel de patología del paciente, y debería estar esa reunión en donde se charle y se pueda ver qué es lo que pasó. A destacar de lo que decía Carolina, cuando nosotros como trabajando en la radiofarmacia tenemos que estar seguros de tener el registro de todo, tener la trazabilidad de todo lo que hicimos para que cuando surja un problema podamos descartar que el problema haya sido la radiofarmacia o podamos decir el problema fue en la radiofarmacia y hacer la investigación correspondiente, no dejarlo ahí, sino que hacer la investigación, llegar a una resolución y que eso lleve una acción correctiva para poder mejorar a futuro, ¿no? No que quede registrado los errores y no se haga nada, sino que sea algo para la mejora continua del lugar, ¿sí? Destacar eso, no sé si agregar algo más, Carolina, porque No, tenemos más creo manos levantadas. que está bien, no sé si Esperanza quedó contenta con la respuesta. Perdón. Perfecto, Sí, perfecto. sí, muchas Bueno, gracias, muchas gracias. hay tres personas más, bueno, es fundamental lo que aclaró Esperanza, que no había posibilidad de contaminación cruzada. Eso es fundamental, pues sería lo primero a ir a buscar. Claro. Sí. Por orden de pantalla, Elicer Cantillo. Hola, buenas noches, sí, Eliezer desde Colombia. Carolina hablaba de que no le hace, digamos, los kits que se marcan con tecnecio, ellos le hacen los controles al inicio y al final cuando están cambiando el lote. O sea que diariamente pues no se le hace el control de calidad a cada kit que marco pues diariamente. Quería preguntarte, en el sistema de gestión de calidad, ¿cómo podemos sustentar eso ante, digamos, al ente regulatorio que viene? ¿Hiciste algún estudio o dices, bueno, no sé, cómo lo puedo sustentar? No, mira, eso depende de la regulación de cada país. Yo por lo que tengo entendido ahí en Colombia, ustedes les piden analizar cada vial. En nuestro caso, ni siquiera piden analizarlo. La mitad de los centros, la mayoría de los centros de medicina nuclear de la Argentina no hacen controles de calidad de los radiofármacos. Nosotros nos basamos en las recomendaciones del OIEA, y el OIEA recomienda hacer uno por lote. Y después, obviamente, en los casos de que yo digo, yo los lugares que conocí en Austria, en España, todos los lugares que hemos ido visitando, no hacen controles de calidad a cada vial, hacen controles de calidad por lote. Gente que incluso tiene la plata para poder hacerlo. Nosotros, la realidad es que no disponemos de la plata para poder hacer un control de cada lote. No es que no quisiéramos, es que las tiras de ITLC, bueno, son cuestiones de plata. Son costosas, llevan tiempo. A ver, depende del lugar. Nosotros los lugares que conocimos en Europa hacen uno por lote, salvo, por ejemplo, en lugares donde yo estuve en Holanda, y en uno de los lugares ellos recibían listos para usar de una radiofarmacia centralizada el radiofármaco, el MDP, el DTPA, entonces eso no lo analizaban. Ahora, si ellos marcaban uno, cada uno que marcaba, si bien la legislación a ellos no se los exigía, a ellos también la legislación les decía uno por lote, la farmacéutica responsable de la radiofarmacia ahí decidía que ella quería que a todos los viales se haga. Pero era una cuestión de la radiofarmacéutica. La realidad es que la legislación le pedía uno por lote. Estoy hablando en Holanda. En Austria, cuando yo fui, también hacían uno por lote, y en España también. Digamos, a nosotros en Argentina no nos exigen nada. Nada. Ahí, Carolina, es Sí. uno por lote de kit, ¿cierto? Digamos, Sí, recibimos un del lote, kit. el número de lote lo analizamos, si pasa mucho tiempo se vuelve a analizar, cerca de la fecha de vencimiento se vuelve a analizar, si hay algún problema con algún paciente se vuelve a analizar, Sí, pero claro. uno por lote, sí. Sí, súper. Acá en Colombia lo que manejamos es que cada kit cuando marcamos se vuelve un lote. Claro. Entonces, se vuelve un lote interno, entonces ese toca hacerle control de calidad.
Sí, sí, Gracias, sabía que Carolina. IESA todo, yo sabía que IESA todos los viales, pero bueno, no, en nuestro caso no lo es, y los casos que yo conozco de allá de Europa tampoco, con uno del lote alcanza. De hecho, en la guía de la IAEA, del organismo internacional, perdón, del Organismo Internacional de Energía Atómica, dice de hacerlo uno por lote. Pero obviamente que está perfecto, si uno pudiera hacerle a todos los viales, tiene el dinero para hacerlo, el tiempo, y se lo exigen, está perfecto. Es lo ideal es controlar a todos los viales que uno marca. La realidad es que en la práctica no se puede, ya les digo, en Argentina ni siquiera se hace a uno por lote, no se analizan, salvo los lipofílicos porque hacen cromatografía extractiva, que es mucho más económica, que sí lo hacen a los viales. El resto de los radiofármacos no se les hace controles de calidad, ni siquiera uno por lote, así que con que se hicieran uno por lote ya estaría bien. Pero Muy bueno, bien. son las discusiones eternas de ¿corresponde o no? Sí. ¿Lo ideal es hacerlo a todos los viales? ¿Se puede? No. En nuestro país por lo menos no. En Europa no lo hacen y eso tienen los recursos. En algunos lugares el radiofarmacéutico dice, sí, yo sí quiero hacerlo a todos, más allá de que no me lo exijan en la legislación. Y bueno, eso depende mucho de cada país y de cada radiofarmacia. Perfecto, muchas gracias, Carolina. No, Antes de por leer favor. alguna de las preguntas por chat, porque otras salen de tema, Voy Juan a subir un Balanta. poco el volumen. Escucho medio bajito, voy a subir un poco el volumen, perdón. Muy buenas tardes, Carolina. Buenas tardes. Muchas gracias por la presentación, muy buena la charla. También aquí de Colombia. Bueno, parte de la pregunta ya se la hiciste a mi compañero, la resolviste a mi compañero. Y lo otro era, quería preguntarte en cuanto al caso que tuvieron con los macroagregados, ¿ustedes le han hecho alguna vez, digamos, tamaño de partícula y a este kit? No. Tamaño de partículas no hacemos. Nosotros en nuestro laboratorio de radiofarmacia no tenemos el equipamiento para hacer eso. Ese kit daba bien. Ese kit no era el problema. Ese kit lo hemos controlado en muchas ocasiones. Cuando hubo ese problema se volvió a controlar en muchas ocasiones y no tenía problema, por lo menos de pureza radioquímica. Se había hecho con un montón de pacientes anteriores a esa paciente y no había habido ningún problema. En ese caso nosotros no descartamos que haya sido el kit, era más bien la patología del paciente o alguna interacción medicamentosa, porque el kit estaba bien. Sí nos ha pasado de recibir un kit que nos había dado 50% de pureza radioquímica, por supuesto ese kit no se inyectó, no se administró al paciente y se pidió el cambio de lote directamente, le hicimos 2 veces el control, dio mal, se llamó a la empresa y dijo, mira, yo este kit no lo voy a usar, dio este porcentaje, se cambió, se retiró ese lote y nos dieron otro que estuvo aprobado y que se administró. Perdón, Ok, que bueno. habitualmente el número de partículas de los lotes tipo macroagregados se determinan previo a la liberación del lote por parte de la radiofarmacia industrial. Cuando la radiofarmacia industrial ya sacó un kit a mercado, ya está analizado el número de partículas y ya está asegurado que va a cumplir con eso. Exacto. Eso Sí, queda, sí, digamos, es la parte de la responsabilidad del fabricante, en ese caso ese control. sí, claro, sino que vuelvo, soy de Colombia y aquí hay algunas regulaciones que nos deja un poco atónitos en cuanto a eso, porque exigen de pronto ese control de calidad que se tenga también uno por lote, pero pues para hacerle tamaño de partículas, conteo de partículas, y se vuelve muy dispendioso. Lo otro que sí me llamó la atención cuando tú hablabas de que le dan X estabilidad, o sea, vi como muy corta la estabilidad. Y los viales que nosotros utilizamos acá tienen una estabilidad un poco más larga. Hemos visto que tiene un poco más larga de acuerdo a la indicación del fabricante. Desde el punto de vista químico y como tecnólogo, que yo fui también en medicina nuclear, sí he visto muchos problemas en algunos macroagregados y dependiendo también la hora de inyección y de su volumen. No sé si eso también pueda o esté causando ese tipo de errores en la marcación. No, mira, nosotros los macroagregados los hacemos en el momento que llega el paciente, se marcan. Llega el paciente, se marca y se dispensa para administrarlo. Tenemos el paciente ahí al lado. Por eso esa vez nos resultó raro que algo pasó con el técnico que no lo inyectó en el momento. Pero
pero la realidad es que es como medio instantáneo. La estabilidad es la que determina el fabricante, ahí ya no te sé decir por qué, si es más, menos, es esa y es la que nos pone el fabricante y nosotros nos tenemos que guiar en eso. Ya te digo, nosotros nos dio mal con el paciente esa vez, pero lo volvimos a repetir el estudio, se hizo inmediatamente, se administró inmediatamente después de dispensado y volvió a dar mal, así que no era una cuestión del kit. Lo que pasa que nosotros, como tuvimos esa experiencia, dijimos, bueno, no, de ahora en más, por las dudas ponemos, porque esa vez pudimos resolverlo porque yo de casualidad me acordé en qué horario había dispensado el macroagregado. Pero hay veces que uno marca muchos radiofármacos o para muchos pacientes y uno no puede saber en el horario en que lo dispensó. Entonces, en ese momento fue cuando nos dimos cuenta de, no, bueno, tenemos que tener el horario en la que lo sacamos a la esclusa, porque después, cuando el técnico va y lo inyecta, yo no puedo estar atrás del técnico viendo si lo inyectó, si no lo inyectó. Al técnico se le avisa que el radiofármaco está dispensado, pero el técnico está con otro paciente y se le puede complicar, puede tener algún problema en el equipo, lo que sea, y por eso demorarse. Por eso es que nosotros decidimos modificar nuestro formulario y agregar ese dato, y a eso es a lo que va la mejora continua del sistema de gestión de calidad, de ver con qué cosas yo puedo seguir mejorando y teniendo más información del producto que estoy preparando. Pero bueno, la estabilidad es la que da la empresa, el fabricante, y claramente no había sido problema del kit, porque ya te digo, se volvió a repetir el paciente, se volvió a dispensar y se administró en el momento con un control de calidad del 99% y volvió a dar, si bien no era una gran cantidad de cúmulos como se había dado la primera vez, volvió a dar una imagen con cúmulos que no eran esperadas. Entonces ahí es cuando dijimos, bueno, eso ya se atribuye al paciente, o alguna interacción medicamentosa, que en ese caso nosotros no sabíamos qué medicación había tomado. Ok, muchísimas gracias. No, por favor. Perfecto, muchísimas gracias Carolina y el compañero. Paola, ¿tienes la mano levantada? Hola, buenas tardes, buenas noches. Tal, Yo buenas más que una pregunta es más o menos seguir con lo que había preguntado Esperanza acerca de la marcación con el pirofosfato. A mí me pasó que, como bien dice Carolina, en Argentina somos los técnicos los que hacemos el marcaje de los kits, y estábamos por hacer óseos, marcamos un kit de HMDP, que bueno, es el Osteotec de Tecnonuclear, de un lote que ya veníamos usando, o sea, ya habíamos visto que lo marcábamos y que, o sea, veíamos lo que queríamos ver. Pero me pasó que, obvio que fue de distintos lotes, días distintos, pero también lo único que se vio bien fueron riñones. Y lo que era en común en los dos pacientes fue que ambos habían hecho quimioterapia unos días antes. Uno fue 2 días antes y otro fue un día antes. Cuando se lo comento a la doctora, que es la que informa, me dijo que sí, que le había pasado que varios pacientes que estaban haciendo quimioterapia, cuando se le inyectaba el HMDP, lo que veíamos era más riñones que hueso. Así que no, nada, era para comentar lo de Esperanza y decir que bueno, que a nosotros también nos pasó, pero que no era el kit, ni era una falla en la marcación, sino más bien que era por la medicación que estaba tomando el paciente. Claro. Solo agregar algo, por favor, vamos a centrarnos en preguntas que sean de documentación de la clase Carolina, porque si no, nos vamos de tema que no corresponde al curso. Digo, todos tenemos dudas, inquietudes, pero por favor, temario de la clase de hoy. Bien, por chat Paola, hay ¿no una era? pregunta. Sí, ella fue Paola, sí. Por chat te hace una pregunta, Carolina, de si, bueno, un poco vinculado a lo que se venía hablando, si una mala distribución, hablan, entra como investigación producto de una no conformidad a la radiofarmacia, o si debe haber un procedimiento totalmente distinto que no sea una no conformidad a la radiofarmacia. No, a ver, yo no estoy tan empapada en ese tema de auditorías, digamos, pero no creo que sea una no conformidad eso. Eso es algo que pasa, que se registra. La no conformidad sería si uno no lo registrara y no hiciera esa evaluación para ver qué es lo que pasó y eso. Es lo que yo creo, no estoy segura, ya les digo,
gestión de calidad es un mundo aparte, que yo soy bioquímica, tuve que más o menos capacitarme, pero no es mi fuerte. Digamos que fui aprendiendo con el tiempo, pero la realidad es que las no conformidades las establecen más que nada los auditores. Esto es ver una desviación que hubo de algo, con lo cual hay que dejarla registrada y hay que evaluar para que no vuelva a pasar en caso de que haya sido por algún problema en el radiofármaco. Pero ya si es un problema del paciente o algo, ya no se puede hacer nada, me refiero, más que dejarlo registrado y no sé cómo responderte a eso, perdón. Es que no creo que sea llamado no conformidad, no creo que eso implique una No, pero conformidad. está bien lo que tú mencionas, es de auditoría y también hay otras preguntas más sobre más bien gestión de auditoría y cada cuánto hacerlo que quedará para responder en la sesión de intercambio. Balam Huerta, si tienes alguna consulta específica en cuanto a documentos de calidad. Buenas tardes, Balam Huerta desde México. Una pregunta, ¿cuánto tiempo conservan sus registros? Porque en cuanto a la parte de los registros en digital, bueno, podemos llenar discos duros hasta, bueno, el infinito. Pero en caso de los registros físicos, que yo en específico, donde yo trabajo, les encantan los registros físicos y tenemos montañas y montañas de papel. Y sobre todo que tenemos 10 años en esto, tenemos registros de 10 años. Entonces, yo he buscado, pero específicamente en cuestión de radiofarmacia no me especifica cuánto tiempo yo puedo conservar mis registros. No sé si usted sepa o han manejado o alguien que maneje de tiempo específico, 5 años, 1 año, 10 años, no sé. Mira, eso va a depender de tu legislación. Yo sé que hay registros, por ejemplo, los de la dosimetría del personal, que se tienen que acá, por lo menos en Argentina, se tienen que guardar como 20, 30 años. Pero eso depende mucho de la legislación. Nosotros tenemos guardado todo, pero desde que empezamos. Pero bueno, no te sabría decir porque eso debe depender de cada país. Sí sé que, Ok. por ejemplo, en la dosimetría son muchos años. El resto no te sabría decir. Ah, ok, perfecto. Muchísimas gracias. No, por favor, perdón que no pueda contestar, pero eso depende mucho del país y a nosotros en general, las autoridades acá, lo único que nos piden sí conservar es el tema de la dosimetría. Del resto mucho, la verdad, ni nos preguntan absolutamente nada, ni nos... ya te digo, no tenemos legislación. Desde el punto de vista sanitario no existe. Ahí están escribiendo, dosimetría 30 años. Eso es lo que es seguro. Que es lo único que la autoridad te puede pedir, en nuestro caso, en nuestro país. El resto no nos exigen. Nosotros lo tenemos guardado. Si no dice nada la legislación, porque digo, acá en Uruguay no dice, se toma 5 años después del 5 años. vencimiento. Claro. Creo que es lo que habitualmente se Sí. usa, porque es lo que usa la industria farmacéutica convencional. Exacto. Pero En general sí, son no, 5 años. generalmente Pero no se especifica. No. Ah, perfecto. Sí, porque nosotros aquí, los registros de nosotros, se nos basamos en la norma para farmacia. Y la norma de farmacia, de hecho, apenas en 2021, diciembre, ya tenemos una farmacia, una legislación específica para radiofármacos, específicamente acaba de salir. Pero ahí sí nos remite mucho a la parte de farmacia común. Y nos manda siempre a farmacia, y nos manda a farmacia, y hay un apartado de radiofármacos en la que sí, es prácticamente una copia, o nos manda nada más el link, prácticamente la norma, de las GMPs internacionales. Prácticamente nos dice, seguir las GMPs internacionales, punto. claro. Bueno, acá en el chat una persona nos dice que en Ecuador los obligan las leyes 7 años en archivo activo y 10 años en archivo pasivo. Ah, no, que es menos. Depende de la legislación. Yo también lo que recomiendo es, si seguían mucho en las farmacias, averiguar con la farmacéutica del hospital donde tú estés y fijarte ahí a cuánto les exigen a ellos guardar toda esa documentación. Siempre cuando uno no cuente con respaldo de radiofarmacia, más bien ir a la farmacia del hospital o de la clínica, que son los que pueden ayudar en cuanto a lo que es sistema de gestión de calidad. Ok, perfecto. Muchas gracias. No, por favor.
Patricia Rolón, ¿tienes la mano levantada? Sí, buenas tardes. Muchas gracias por el espacio. Enciendo un poquito. Muchas gracias por el espacio, me encantó la disertación, la exposición de la colega, porque también soy bioquímica. Mi pregunta específica es la siguiente, Carolina. Cuando te referías a los controles de calidad de todos los parámetros químicos fundamentalmente, ¿cuál es el tiempo, la trazabilidad, y te hablo desde la ignorancia totalmente, la trazabilidad en el área de microbiología? Yo soy de Formosa, estamos en un centro de medicina nuclear, con una proyección, si Dios quiere en julio nos llega el ciclotrón, están compradas las celdas, en la provincia de Formosa, ¿no es cierto? Pero tenemos una proyección quizás hasta fin de año como para que se haga la instalación, el entrenamiento y todo, así que estamos como proyectando la documentación, que viene bárbaro el espacio para nutrirnos y enriquecernos, por supuesto. Pero entonces, el área de microbiología, ¿cómo la enfocan? ¿En qué tiempo? Seguro que hay registros, o bien están atentos a la distribución, digamos, o la inyección que la administración, mejor dicho, que se le da al paciente, y en función de si existen signos o síntomas, ahí vamos a hacer el cultivo microbiológico, sería, o a detectar esas bacterias aspirógenas que pueden llegar a ocurrir. Esa Mira, es mi nosotros no tenemos este tipo de instalaciones que vos vas a tener. Yo te aconsejo que esta pregunta se la hagas a Wilson en la clase, porque él es el que tiene el tipo de instalación que vos vas a tener, y con la frecuencia en la que ellos lo hacen. Yo creo que, si no escuché mal, en la clase pasada él dijo que al inicio de la semana y al final de la semana hacían los controles microbiológicos, pero eso también depende del lugar. Yo cuando fui a Holanda... Carolina, perdón, la semana Sí. que viene va a haber una clase de controles microbiológicos. Ah, bueno, ahí, O porque sea que también yo depende mucho supongo que del... ahí, Patricia, todas tus dudas se van a... Sí, depende mucho del lugar. En Holanda le hacían todos los días. El control era una locura. Todos los días ponían placas de sedimentación en las cabinas de bioseguridad. Ahora, en Austria no, lo hacían cuando terminaban la producción, o el día que hacían la producción, o cada 15 días los ambientales. Por eso es muy variable, y capaz la gente que tiene más experiencia en microbiología te puede asesorar como para hacerlo no tan exagerado y que sea una cosa que sea bien hecha. Yo en este caso, como no tenemos ese tipo de instalaciones y no hace falta esos requisitos, no me animo a decirte cada cuánto exacto hacerlo. No, pero igual me respondiste, porque ya me orientaste, y María Emilia también, así que estoy orientada hasta la clase que viene. Igual, muchas Bueno, gracias. me alegro. No, por favor. Vuelvo a repetir, si quedan dudas, la última clase vamos a recopilar todo eso. La mayor parte de los profes que puedan estar presentes va a estar bueno, porque va a ser como una discusión general de distintos temas, que vamos a ordenar con Ana de alguna manera para ir cumpliendo con todo, así que nada, va a ser una clase muy rica según mi criterio. Bueno, muchas gracias. Hay dos personas más con la mano levantada, y también en el chat están acotando que los controles dependen de la validación previa y que en Brasil se realizan a todos diariamente. Víctor Aculio. Muy buenas noches a todos. Les saludo desde acá de Quito, Ecuador. Yo soy de la unidad de ciclotrón. Y una de mis preguntas, y fortalecer a Carolina, que está excelente su presentación, base de la parte del sistema de gestión de calidad son los registros, los procesos. Y todo es para que luego se formen un núcleo de poder buscar o rastrear los errores más comunes y poder arreglar. La pregunta hacia Carolina sería, ¿qué tan importante es hacer unas auditorías internas enfocadas a todos los procedimientos y los registros para poder mejorarlos o poder corregirlos? ¿Qué tiempo sería lo más óptimo hacer ese tipo de proceso? Bueno, importancia es muy importante. En general se recomiendan hacer auditorías anuales. A mí me encanta la idea de esto del Quantum, estas auditorías de gente que sabe de la radiofarmacia, de la medicina nuclear, porque hay veces que
Por ejemplo, nosotros tenemos en nuestro lugar de trabajo gente de calidad que hace auditorías, pero que no sabe del tema específico de radiofármacos. Entonces, esa era una ventaja de lo que tiene el Quanum. Lo que pasa del Quanum es que eso capaz habría que preguntarle a Ana bien, pero yo creo que no se puede hacer, por ejemplo, solo para radiofarmacia, que creo que es para todo medicina nuclear. Entonces, es así, para ¿no, todo el María? centro. Es para todo el centro. Es algo que a mí me da mucha lástima, porque hay veces que uno quisiera tener un mejor feedback, pero la parte médica en nuestro caso de gestión de calidad es un desastre, entonces no tengo chance de hacer una auditoría de ese estilo, pero la realidad es que si uno puede lograr una auditoría de gente que sepa en radiofarmacia es mucho más nutritivo que una auditoría de gente que hace, digamos, todo lo que es sistema de gestión de calidad. No digo que no sirva, recontra sirve, se recomiendan hacer cada año auditorías internas, pero sí, si ustedes están en condiciones de aspirar a una auditoría Quanum, es lo ideal. Es lo ideal. La auditoría Quanum, Ana va a poder hablar mucho mejor que yo de esto, pero vienen varios expertos de distintas áreas, de área química, médica, técnica, físicos médicos, y es una instancia, uno obviamente tiene que haber previamente trabajado en esa auditoría, no es que uno puede llamar a la auditoría y no tener nada, sino que uno hace una auditoría previa. Nosotros tuvimos una acá en el Centro Uruguayo de Imagenología Molecular, que Ismael también participó. Nosotros previamente auditamos el centro, vimos cómo estábamos, qué era lo que había que mejorar para después llamar a la auditoría. Y cuando realmente vino la auditoría del centro, fue como una experiencia muy rica porque vienen expertos y esas dudas y esas cosas que pueden llegar a quedar, uno se las saca con los expertos que vienen. Inclusive como vienen los expertos y los expertos son los que piden las cosas, muchas veces es más fácil que también el directorio de la empresa te haga caso, porque si lo está pidiendo alguien que viene del exterior, que es un experto, es como un poco más fácil acceder de las cosas. Pero es una auditoría completa, desde la parte médica, técnica, física, química, es una auditoría súper completa. O sea que los invito a empezar, como decía Carolina, a trabajar en auditorías internas para ir mejorando cada sesión, para después aspirar a una auditoría Quanum. Exacto, esas listas, en esa documentación que yo les mostré, están esas listas de chequeo para que uno se haga sus autoevaluaciones y vea en dónde está parado, qué tan bien, qué tan mal está con su sistema de gestión. Si uno busca un auditor, puede ser uno mismo esa autoevaluación, el responsable de calidad del lugar donde estés, agarrar esas listas de chequeo y ver qué cosas tienen, qué cosas no, para ver dónde están centrados y qué cosas mejorar. Eso es lo que más recomiendo, porque son listas específicas de la radiofarmacia, de la medicina nuclear, más allá de una auditoría de alguien que sepa de gestión de calidad. Me parece que aparte, es mucho más cada útil. lista les da una especificación, lo lleva el material donde está la especificación, es como un material súper rico, entonces se puede agarrar ese material y trabajar sobre ese material, y después, bueno, vamos a estar más cerca de conseguir, el 100% nunca se consigue, pero de ser mejores. Muchísimas gracias, estoy muy de acuerdo con ustedes. Y una pregunta extra. Tal vez conocen algún centro de medicina nuclear o de PET-CT específicamente que tenga ya la norma ISO 9001. ¿Qué es lo posterior que se puede hacer de un sistema de gestión de calidad? Sí, mira, desconozco, sí, seguro que acá en la Argentina hay algún... Acá todos los PET-CT están en lugares privados y seguramente tienen norma ISO 9001. No sé qué tanto te beneficia tener la certificación de la ISO 9001. Uno puede cumplir con una norma y tener un sistema de gestión organizado, y otra cosa es tener el certificado, que es algo costoso y que depende si te sirve o no a vos tenerlo. Es mucho más importante una acreditación, por ejemplo, de este sistema Quanum, donde expertos en el tema te acreditan, que una ISO 9001, que es algo general y que es para cualquier empresa, y que no sé si es que te va a decir que estás haciendo las cosas perfectas en radiofarmacia, sino más bien que tu sistema de gestión de calidad está adecuado. Yo te digo, nosotros empezamos basándonos en la norma ISO 9001,
para redactar nuestro sistema de gestión de calidad, pero digamos, no sé cuánto te sirve tener la certificación del ISO 9001. Eso, no sé cómo explicarlo. Me parece, yo por lo que vi todos estos años, es mucho más valioso tener una acreditación, por ejemplo, por una auditoría hecha con profesionales expertos en el tema, que por una ISO 9001 que no es algo tan difícil de cumplir y que, digamos, no te va a proponer mejoras en cuanto a la calidad del producto. No sé si me explico. Sí, comprendo eso. Bueno, parte de eso es porque queríamos avanzar a hacer una acreditación más alta de la que ya tenemos de un sistema de gestión de calidad, y por eso era mi pregunta. Está bien, mira, yo te recomiendo, si tienen toda la parte de medicina nuclear, de radiofarmacia, todo bien completa y todo, me parece mucho mejor hacerlo del Quantum que una ISO 9001, que es costoso y que no sé si te va a sumar tanto como lo que te sumaría tener una acreditación por ese sistema. Sí, gracias. En cuanto a prestigio, digo, ¿no? Porque también la certificación es algo que, bueno, es un papelito para colgar en la sala de espera de los lugares. Si vos tenés el sistema de gestión de calidad, que lo cumplís, lo mantenés, lo mejorás continuamente, tener el papel de certificaciones, bueno, qué sé yo, si vos haces tus auditorías internas y todo, es un paso que es más para qué sé yo, para vender al otro que para sí, digamos, si vos trabajás en un lugar público, gastar una cantidad de plata que requiere la certificación ISO para decirle al resto venderle al resto que trabajás bien, no sé si se justifica. Digamos, yo que trabajo en un Considero hospital. que en Yo que medicina trabajo. nuclear es más prestigioso llamar al Quantum y que te vaya excelente. Sí. Y yo considero. trabajando en un hospital público, te digo, yo no gastaría plata en eso, yo sí haría auditorías internas o con profesionales o lo que sea para ver que esté trabajando bien, que mi sistema esté bien, pero no gastaría dinero en hacer eso porque son cosas caras, costosas, que tenés que mantener, que después tenés que revalidar, en algo que, digamos, es más una cosa comercial. Obviamente si una empresa cumple ISO 9001 es mucho mejor que la que no lo tiene, pero digamos, acá en cuestión de salud pública, qué sé yo, vos podés tener el sistema de gestión de calidad perfecto, trabajando, y no tener la certificación. No sé, es mi opinión, no es que sea la verdadera, es mi opinión nomás. Está perfecto, Carolina, el intercambio. Muchísimas gracias. Bueno, nos estamos acercando al cierre del espacio. Recuerden que somos rigurosos con el tiempo, no solo por la gentileza y amabilidad de la expositora, sino del espacio de todos ustedes. Quedaron 2 manos levantadas, el resto de las preguntas van a ser discutidas en la sesión de intercambio. Felipe, algo corto que le quieras consultar a Carolina. Hola, buenas noches. Excelente la presentación. Gracias. Es en en el mismo enfoque y la misma temática de las preguntas anteriores. Es con respecto al tema de acreditación. Por ejemplo, yo soy de Chile y acá el tema de radiofarmacia se gestiona a nivel privado solamente. O sea, toda la parte que viene de producción de radiofármacos lo hacen empresas privadas, y los químicos farmacéuticos no tienen injerencia local en la gestión de calidad del radiofármaco. Por lo tanto, la figura de químico farmacéutico que se dedica a especialista o algún químico farmacéutico formado en radiofarmacia en este momento no hay, pero hay profesionales como por ejemplo yo que toman estos cursos y en el fondo tratan de interiorizarse en estos temas para poder en el fondo visualizar ciertas situaciones que pueden ocurrir. Entonces mi pregunta es la siguiente, teniendo en cuenta que en algunas instituciones privadas o públicas se acreditan y en el fondo dicen que atienden bien a los pacientes en medicina nuclear y que hay ciertos indicadores a nivel ministerial que en el fondo dan cuenta de esto. Si es que estas cosas no están instaladas y dependen de un tercero, ¿cómo es que nosotros podemos tener el control sobre ellas? O sea, en el fondo, ¿qué indicador a nivel de radiofarmacia se podría en el fondo pesquisar indirectamente a nivel local en un servicio de medicina nuclear? Perdón, pero no entendí mucho qué es lo que... No sé bien qué es lo que te puedo decir. No entendí mucho la pregunta.
No me Sí, sí mates. entiendo. Lo que pasa es que son formas de ver la medicina distinta, pero, por ejemplo, a nivel simple, por ejemplo, en un servicio de radiografía simple, un indicador de cómo puedan estar funcionando las cosas podría ser el número de radiografías repetidas. En el caso de radiofarmacia, ¿qué Sí. indicador podrías tener en cuenta tú, si es que tú no tienes control sobre la radiofarmacia, de que cuando kits llegan a tu servicio de medicina nuclear, podrías decir, acá hay un problema que podríamos ver si es que viene de la radiofarmacia? No, uno puede primero ver, acuérdense que para nosotros, para la radiofarmacia, nuestros clientes son los médicos especialistas en medicina nuclear. Uno, el cómo va a estar trabajando bien o no, o sea, digamos, es si cumple o no con los requisitos que me pide mi cliente, que en nuestro caso, bueno, más allá del paciente, es el médico especialista en medicina nuclear. Si ellos están conformes con el tipo y la calidad de radiofármaco que nosotros dispensamos, yo en ese nivel, que ellos puedan cuestionarnos si requieren más cantidad, menos cantidad, no sé, requieren más cantidad de radiofármacos, se evaluará pedir un generador más grande, no sé cómo explicarlo. Nosotros nos basamos en lo que ellos nos requieren, mientras ellos no nos digan que hay cosas malas, no vamos a Sí, sí, hacer sí. ningún cambio, sino, sí, perdón. No, que se entiende lo que estás diciendo. Muchas gracias, Carolina. De todas maneras, es exento a tu excelente presentación del día de hoy en cuanto a Sí, documentación. solo aclarar que el Quanum habla de indicadores, ¿tá? Exacto. Y los indicadores del Quanum tienen que ver con todo el funcionamiento del centro. De hecho, la parte de indicadores está en la administración general del centro. Los estudios repetidos, ¿por qué se repiten? Bueno, hay falla en radiofarmacia, no, los médicos, no, los técnicos inyectan mal. Es todo, los invito a ver esa parte para poder evaluar el centro en su conjunto, ¿no? Exacto. Ese Bueno, es el tema, es en conjunto. exacto, hay que Está, evaluar está todo el conjunto. muy interconectado la parte médica con la radiofarmacia. Todo el universo, exacto. Bueno, Carolina, de parte del Comité de Educación Continua, muchísimas gracias por tu tiempo, por tu dedicación, que has estado en todas las sesiones pasadas ahí al pie del cañón, estabas respondiendo dudas de clases pasadas, gracias en serio. No, por Y favor. bueno, por parte de nosotros, de todos los compañeros del comité que hoy me toca representar, muy agradecidos a todos los participantes de esta instancia. Recuerden quedarse un minuto más para llenar la asistencia y luego se retiran. Y bueno, de mi parte acá de Uruguay te liberamos. Muchísimas gracias. No sé, Emilia, si querés dar un cierre al resto de los participantes. Llenen la lista. No, agradecer Seguimos bien. muchísimo la instancia, las preguntas, que con esto nos enriquecemos todos y vamos hacia una mejora de la radiofarmacia en Latinoamérica. Los invito a seguir poniendo preguntas en el aula virtual, en nuestra aula, así ese último día de clases lo aprovechamos al máximo entre todos. Muchas gracias y buen descanso para todos. Gracias, Carolina, una genia. Gracias a todos, Gracias, a Carolina. ustedes, a todos los que preguntan. Yo también me enriquezco porque, como verán, no tenemos mucha legislación, hacemos lo que podemos con lo que tomamos de recomendaciones de afuera, así que todo nos suma a nosotros también. Y bueno, disculpen si alguna cosa no puedo responder o no lo sé, que es porque realmente a nosotros estamos muy atrás con el tema de toda la legislación en todos los aspectos, así que bueno, esperemos mejorar y que algún día cambie la cosa y poder ser como otros países como Colombia, que están tan bien, y yo quedé fascinada cuando vi el Instituto Nacional de Cancerología, de lo bien que trabajan y todo, así que bueno, eso, enriquecernos, como dicen siempre, entre nosotros y ver qué cositas podemos mejorar de a poco, así que muchas gracias a todos y espero no haberlos aburrido mucho. Para nada, al contrario, para nada, gracias. Bueno, Bueno, damos por finalizada la sesión, por supuesto de que Carolina te liberamos. gracias, hasta luego, Igual saludos María a Emilia, todos. de toda la jornada larga. Todas las manos que quedaron levantadas, bueno, hagan las preguntas por medio de Classroom, son 5 minutos pasados la hora de finalización. Y bueno, quédense tranquilos que una vez más les recordamos que todo va a estar contemplado en la sesión final y que también ustedes pueden ir haciendo las preguntas, como bien dijo María Emilia, en el aula virtual. Ahora tan solo llenar el registro de la asistencia, así después no tienen inconvenientes. Yo me quedo solo unos instantes a modo de ver que todos vayan saliendo. Y nada, les agradecemos enormemente su tiempo, dedicación y participación.